Voy a comenzar a grabar entonces porque vamos a comenzar con la primera clase. Si entienden esto es porque van a entender todo cálculo 3. Si no lo entienden es porque mejor sáquense el ramo ahora. No, mentira. Necesito que me avisen si empezó a grabar. Sí empezó. Sí, ahí empezó a grabar el profe. Dice, hola profesor, recién pude entrar a la clase. Por casualidad ya dio la fecha de las pruebas de los controles. Sí, Ángel. Sin embargo, pero no te preocupes porque está todo subido en intranet, ¿ya? Si tú entras al programa del curso, ahí están las fechas de prueba y los controles, y si entras al programa del curso, o sea, a la primera clase, dice clase 1, y ahí también está lo que hicimos hoy día, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Y cualquier duda que tenga, bueno, para eso está el WhatsApp. Bien, chicos, requisitos importantes. Evitar usar el chat, ¿ya? A no ser que tienes problemas, no quieres activar la cámara porque hay ruido en tu casa, qué sé yo, pero ojalá traten de siempre usar el micrófono porque si no es mucho show y me retraso más, ¿ya? Bien. Hoy día vamos a hablar de la clase 1 que se llama Vectores y Geometría del Espacio, ¿ya? Nosotros usualmente hasta cálculo 2 estábamos acostumbrados a trabajar en el plano. Un plano puede ser tu mesa, ¿cierto? La pared, tu computador, eso es un plano, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no vivimos en el plano, nosotros vivimos en el espacio, o sea, un mundo que tiene 3 dimensiones. Cómo funciona la geometría en estas dimensiones y cómo son los vectores en estas 3 dimensiones. Porque yo sé que ustedes en física, en su primer año, vieron vectores, ¿cierto? Y se supone que ya hicieron álgebra lineal, por lo tanto también saben de espacios vectoriales. Pero, ¿en qué consiste este sistema tridimensional? Es lo que vamos a ver hoy día. Los objetivos principales de esta clase es analizar las características del espacio vectorial en R3 y describir las características de los vectores y calcular su módulo, su dirección y su sentido, ¿ya? Bueno, nosotros conocemos el sistema de coordenadas bidimensionales, ¿cierto? El plano cartesiano, eje X, el eje Y, está dividido en 4 cuadrantes, ¿cierto? Puedo ubicar un punto en el plano que tiene la forma 3,2, ¿cierto? Sabemos que el 3 está asociado al eje X y que el 2 está asociado al eje Y, ¿cierto? Y por ende tenemos el punto 3,2. ¿Y cómo se ubica? Bueno, primero me muevo en el eje X hasta el 3, luego me muevo en el eje Y hasta el 2 y ahí ubico el punto, ¿cierto? Y si yo digo entonces 3,2, como les dije, el X es el 3 y el Y es el 2. Y así puedo ubicar cualquier punto en el plano cartesiano. Bueno, ahora consideren este plano y agréguenle un eje Z, o sea, una línea que sale de tu ¿cómo se llama? Tu pantalla. Si ustedes miran el piso, en una esquinita se van a encontrar con que tienen un eje, otro eje y un eje hacia abajo o hacia arriba. Ahí tienen un sistema tridimensional como este, ¿ya? Un sistema tridimensional, en pocas palabras, está dividido en 8 partes, ¿ya? A las cuales se le llama octantes. Entonces tenemos el primer octante, el segundo octante, el tercer octante, el cuarto octante, y debajo del cuarto octante está el quinto octante, sexto octante, séptimo octante y octavo octante, ¿ya? Esta que está acá, ¿ya? Está dividido en planos también. Si ustedes miran acá en este dibujo, a ver, voy a ver si puedo rayar esto. En este dibujo, esto que está acá sería el plano XY. ¿Por qué se llama el plano XY? Porque es el plano que está compuesto por el eje X y el eje Y, ¿ya? No sé si lo pueden ver como, o imaginar como si fuera la esquina de una pieza. Esto que está acá sería el plano XZ. ¿Por qué? Porque está compuesto por el eje X y el eje Z. Y, a ver otro color, esto que está acá sería el plano YZ, porque está compuesto por el eje Y y el eje Z. ¿Qué característica tiene acá esto? Que en el plano XY yo siempre me voy a encontrar puntos que tienen la forma X, Y, 0, porque en el plano XY el Z vale 0. En el plano XZ siempre me voy a encontrar puntos de la forma X, 0, Z, porque acá el Y vale 0. Y en el plano YZ siempre me voy a encontrar puntos de la forma 0, Y, Z. ¿Por qué? Porque acá el X vale 0. ¿Ya?
¿Cómo yo ubico un punto en estos octantes? La verdad que no es fácil, porque dibujar un sistema de 3 dimensiones en el plano no es fácil. De hecho, estos dos son perpendiculares, estos dos son perpendiculares y estos dos ejes son perpendiculares. Pero si tú tomas un transportador aquí en tu pantalla y tratáis de medirlo, no mide 90 grados. ¿Por qué? Porque es un bosquejo nomás del... Qué linda su letra. Ya, es un bosquejo del, digamos, del sistema. ¿Cómo yo puedo saber o cómo yo puedo dibujar acá un punto? De la misma forma como se dibujaba un punto en el plano XZ. Por ejemplo, si yo le digo el 3,2,1. ¿Qué va a hacer usted? El X vale 3. Entonces en el eje X usted se va a mover 1, 2, 3 espacios. Del eje X ahora se va a mover por el eje Y, paralelo al eje Y. Entonces si este es el eje Y, yo me voy a mover paralelo en el eje Y. ¿Cuánto se va a mover? 2 espacios. 1, 2. Ahí. ¿Qué va a hacer ahora? Se va a mover en el eje Z un espacio hacia arriba. ¿Ya? Un espacio hacia arriba. Entonces va a mover un espacio hacia arriba y ahí tiene el punto 3,2,1. No es fácil dibujar. Tampoco les voy a pedir que dibujen en el espacio, pero así es como se ubican puntos en el espacio. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, aquí tenemos un video que muestra un poco esto. ¿Ya? Ahí tenemos los octantes, como les dije. Ahí tenemos un punto. ¿Ya? El punto A. Entonces ustedes se pueden dar cuenta. No, espérense, voy a retroceder un poco. Ahí está el punto A. Entonces el punto A está en el eje X, en el 5, en el eje Y, en el 5 y en el eje Z está acá abajo. ¿Ya? Estaría en el quinto octante, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, efectivamente. No es necesario aprenderse los nombres de los octantes, pero los octantes se separan como mirándolo desde arriba. Entonces tú tienes el primer octante que sería como tu primer cuadrante y de ahí te mueves en sentido antihorario hasta llegar al cuarto octante. Y debajo del cuarto octante está el quinto octante. Y así te mueves en sentido antihorario y recorres los octantes. ¿Ya? Ahí es como tenemos un punto. Entonces, quiero que se fijen que acá tenemos 3 planos intersectados. ¿Ya? Y la intersección de esos planos forman estas rectas, que en este caso serían los ejes coordenados. ¿Ya? Ahí tenemos el punto 5,7, -10, representado en el espacio en R3. ¿Por qué se llama R3? Porque está compuesto por 3 dimensiones, 3 ejes espaciales, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Ya? Bueno, yo en el plano, o sea, en el espacio, yo puedo dibujar regiones, ¿ya? Regiones asociadas a una interpretación geométrica de acuerdo a una igualdad o una desigualdad. Por ejemplo, aquí me dicen qué representa geométricamente decir que Z es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, claramente, Z igual a 0 estaba asociado a qué plano, si nos vamos acá. ¿A qué estaba asociado Z acá? Z igual a 0. Al XY, ¿no? ¿Dónde el Z valía 0? ¿En qué plano? En el XY. Muy bien, en el plano XY, el Z vale 0. Por lo tanto, si Z vale 0 es porque estamos utilizando cualquier punto, cualquier región que está en el plano. Sin embargo, aquí nos están diciendo que Z no solamente es igual a 0, Z es mayor o igual a 0. Entonces, si yo tengo mi plano acá, el plano XY, ¿para dónde están todos los valores Z positivo o Z mayores que 0? ¿De aquí hacia dónde? ¿De aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo? Tendría Hacia arriba. que ser hacia arriba. Hacia arriba. Pero como son infinitos puntos que están hacia arriba, entonces esto se dibuja como una región. Parece un cubo, pero en realidad no es un cubo. ¿Por qué? Porque la región es infinita, ¿cierto? Pero es una representación.
Porque como no podemos dibujar el espacio de forma infinita, simplemente lo representamos. Entonces, de aquí, Sería un paralelepípedo de altura infinita. una cosa así. No, pues de hecho, de largo infinito, de ancho infinito. Depende de cómo se le coloque las coordenadas, por así decirlo. Por eso aquí lo más importante es entender que es toda región desde el eje XY hacia arriba. ¿Ya? Por eso ahí dice, es el semiespacio que consta de los puntos que están en el Y arriba del plano XY. ¿Ya? O sea, que parten del plano XY hacia arriba. Aquí tenemos otro. ¿Quién es X igual a menos 3? Por ejemplo, si lleváramos esto al plano nomás, al puro plano, y yo les digo X igual a menos 3, ¿qué es lo que dibujan ustedes? Tendríamos que dibujar una línea en x menos 3 Exacto, una línea de que tipo... se extendiera al infinito de manera paralela a y. Ya. Entonces aquí va a pasar lo mismo, porque si X vale menos 3, yo estoy diciendo que tienen que ser todos los puntos que cumplan con esta forma, menos 3, y, z. Entonces, X igual a menos 3 representa un plano, ¿ya? Un plano que es perpendicular al eje X. O sea, si el eje rojo es el eje X, por eso está el menos 3 acá, y aquí se parte un plano, como una hoja, ¿ya? Entonces, todos los puntos que pertenecen a este plano satisfacen con la ecuación X igual a menos 3, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? Que este plano también es paralelo al eje, ¿cómo se llama? Al plano X, perdón, al plano YZ, ¿cierto? Porque acá está compuesto por el eje Y y el eje Z. ¿Y a cuántas unidades está? A 3 unidades del plano YZ. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Esto es Sí, sí se entiende. imaginación pura. Así de sencillo. Aquí tenemos algo mucho más acotado todavía. Dice, tenemos que z vale 0, tenemos que x es menor o igual a 0 y que y es mayor o igual a 0. ¿Qué representa eso? Partamos por acá. El segundo cuadrante ¿Qué es del... z igual a 0? ¿Qué representaba z igual a 0? El plano XY. Significa, Excelente, representa el plano XY. significa que el plano X sí. Ya, estamos en el plano X. Ahora nos vamos a ir en este plano XY, en los X menor o igual a 0 y al Y mayor o igual a 0. ¿Quién posee dentro de los cuadrantes del plano XY X negativo e Y positivo? Justamente el segundo cuadrante del plano XY. Todo esto. Que vuelvo a insistir, parece un cuadrado, pero en realidad es infinito, ¿cierto? Pero es toda esa región la que cumple con esta propiedad. Todo el segundo cuadrante. ¿Ya? Acá tenemos otro. X mayor o igual a 0, Y mayor o igual a 0, Z mayor o igual a 0. Chuta, X mayor o igual a 0, o sea, toda la parte positiva del eje X. También se tiene que cumplir que el Y es mayor o igual a 0, o sea, desde el eje Y hacia, digamos, hacia acá. Y todo es Z mayor o igual a 0, o sea, desde el eje Z hacia arriba. Por lo tanto, ¿qué región cumple con esta propiedad? Y aquí tenemos la respuesta. El primer octante. Porque justamente, ¿qué es lo que es el primer octante? Es la región del espacio en donde los puntos tienen la forma X, Y, Z y todos positivos. Sin embargo, no es solo el primer octante. Aquí le falta algo. ¿Qué le faltaría? Faltaría agregar el plano XY, el plano y Z y el plano XZ. Considerando, ¿cierto?, esa parte. O sea, acá también tengo que considerar las paredes del dibujo. Miren acá. Dice que tenemos y el y está entre el -1 y el 1. Chuta. Olvidemos un rato de la desigualdad y pensemos. ¿Quién es i igual a -1? ¿Qué era i igual a -1?
Era un Plano XZ. en un plano que es paralelo al plano XZ, bien. ¿Y que por dónde va a pasar? Y que tiene que pasar Por I más a... 1, que sería este plano de acá. ¿Ya? Veamos acá, I igual a 1. ¿Qué representa I igual a 1? También representa un plano. Este plano también es paralelo al plano XZ, pero ¿por dónde va a cortar? Al eje Y en el 1. Entonces ahí tenemos este plano. ¿Qué cosa entonces sería I mayor o igual a menos 1 y menor o igual a 1? ¿Qué representa esto como región? ¿Qué región sería? todo el espacio entre ambos planos, Todo el espacio entre más los planos mismos. considerando los planos porque es mayor o igual y menor o igual. Justamente. Aquí tenemos otro caso. Dice Y igual a 1. ¿Qué es lo que es Y igual a 1? Un plano que es paralelo, Un plano, plano XZ, al plano XZ. Luego tenemos Z igual a 2, que es paralelo a qué plano? XY. Al XY. Sí. O sea, tenemos un plano que pasa por el eje Y en el 1 y tenemos un plano que pasa por el 2. ¿Y estos dos planos qué formaron acá? Una línea infinita ¿Y cómo se llama esa línea en matemática? recta. Una línea recta. Por lo tanto, la intersección de dos planos forman una recta. ¿Ya? Y obviamente esta recta tiene que tener puntos de la forma x, 1, 2. O sea, aquí lo único que varía sería el x. Bien. Chiquillos, hasta acá, ¿se entendió lo de las regiones en el espacio? Sí, Sí. profe. Ya, no quiero que Sí, se entiende. entiendan, no quiero que piensen que los voy a hacer dibujar las regiones porque ni yo dibujo, ¿ya? Pero sí quiero que entiendan las regiones y que se las puedan imaginar y decir, ah, tengo dos planos, están entre medio estos dos planos. Eso sí quiero que hagan, ¿ya? Pero yo no les voy a hacer dibujar esto, así que no se preocupen por ese lado. Bueno, al igual que en el plano, yo podía calcular en el plano la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si yo tenía el punto x1 y 1 y el punto x2 y 2, ¿cuál es la fórmula de la distancia entre dos puntos? Pitágoras de las coordenadas. O sea, la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las coordenadas, de las ordenadas al cuadrado, y esto en una raíz. ¿Cierto? Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿eh? Lo único que vamos a hacer es agregarle la tercera coordenada. Por lo tanto, la distancia entre dos puntos se va a determinar como la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. O sea, aparece simplemente el término con z. Es la única diferencia. ¿Ya? ¿Profe? Si yo, dígame. Ya que en el plano cartesiano se le conoce a X y como excisa y coordenada, ¿aquí pasaría lo mismo con Z? Sí, pero te mentiría si te dijera cuál es el nombre porque nunca me lo aprendí. No encuentro. Pero tiene un nombre, tiene un nombre. Pero nunca me lo aprendió. Siempre lo conozco como eje Z, no. ¿Ya? Pero sí tiene uno. Así que algún día me lo aprenderé de memoria. Pero no me llama la atención. De hecho, con suerte me aprendí el eje de la abscisa y de la ordenada. Vamos a aprender otro eje. ¿Ya? Pero eso es como algo totalmente. No tiene ningún sentido. De esta distancia, ¿cierto? Si yo elevaba esto al cuadrado, me quedaba que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado era igual a d cuadrado. Y si yo al x2 y al y2 lo dejara como algo genérico, como por ejemplo x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado igual a, y en vez de d colocar a r, ¿qué ecuación es esta? ¿La ecuación de qué cosa? De la circunferencia.
Bueno, la circunferencia fea que me salió, pero la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Ahí está, mira. Carlos Soto. El eje Z se llama cota. Buena, ¿eh? Hoy día también aprendí algo nuevo con ustedes. La cota. O sea, tenemos la diferencia de las abscisas, de las ordenadas y de las cotas. No me gusta. Ya será. Bueno, esto que está acá es un lugar geométrico. ¿Por qué? Porque son todos los puntos que satisfacen el hecho de que la distancia desde el centro hasta ese punto sea constante, y en este caso el radio. En el espacio hay algo que también es una región que cumple con la misma condición, de que la distancia de cualquier punto hacia su centro me dé una constante. Y eso se llama una esfera. ¿Ya? Una esfera de radio A y centro x0 y 0z0. En este caso, la ecuación de una esfera es esta que está acá. Si se dan cuenta, tiene la misma estructura de la ecuación de una circunferencia, pero ¿qué se le agregó? El término con z. ¿Ya? Entonces ahí tenemos pues, cualquier punto que pertenezca a la esfera, ¿ya? Entonces la distancia entre ese punto y el centro es el radio, entonces la ecuación de la esfera es restar el x con el x0 al cuadrado, más sumar el y con el y0 al cuadrado, o sea, restar, más restar el z menos el z0 al cuadrado, igual a cuadrado. A ver si se acuerdan. ¿Cómo yo podría determinar el centro y el radio de esta esfera? ¿A alguien se le ocurre, no? El centro está en el origen. Mm, No Yo podría les estar en decía, el origen si yo les por... decía en una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 3y y más 4 igual a 0. ¿Cómo ustedes determinaban la ecuación de la circunferencia? De esta forma. ¿Qué hacían? A ver si alguien se acuerda. Por eso les Dar dije que cuadrado. elevar al cuadrado. Completar cuadrados. Ah, completar cuadrado. Muy bien. ¿Cierto? Porque si yo completo cuadrado, lo que hago es definir esto con la misma estructura, ¿cierto? De la ecuación de una circunferencia. Entonces aquí pasa lo mismo. Si yo quiero saber cuál es el centro y radio de esto, lo que tengo que hacer es completar el cuadrado. ¿Ya? Entonces en este caso tengo esto, voy a ordenar escribiendo el 3x primero y después el z cuadrado menos 4z y el 1 pasa a restar. Aquí le agrego el 9 cuartos, aquí le agrego el 4 y por ende al otro lado sume 9 cuartos y 4. Entonces esto se transformó en un x más 3 medio al cuadrado. Este no tiene con quién sumarse y esto se transforma en un z menos 2 al cuadrado y esta suma da 21 cuartos. Entonces de acá, ¿alguien me podría decir cuál es el centro de esta esfera? ¿Qué punto sería? Menos Sería menos 3,0. 3 medios, Menos 3 Eso, perdón, medio, menos 3 medio. coma 0, 0, ¿ya? 2. Coma 2. coma 2. ¿Y cuál sería el radio? Todo eso es La raíz de esos 9 medio. La raíz de 21 cuartos, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? Sería raíz de 21 partido en 4 Raíz de 21 partido en... por separación. O sea, partido en 2, perdón. Porque se le Partido en saca 2. sí. Bueno, y ahí está. Centro y radio. Oh, o sea, lo mismo que hacíamos en cálculo, no esto, introducción al cálculo, ahora lo hacemos en este caso. ¿Ya? Bueno, siguiendo lo mismo, yo puedo analizar esta situación. Chiquillos, les puedo pedir un favor que acaban de tocar el timbre. Vengo al tiro, ¿ya? Voy a silenciar esto un ratito. Analicen mientras tanto esto y cuando llega me dicen de qué se trata.
Ya, disculpen la demora, chiquillos. Puta, cuando tocan el timbre y no era nadie. Me hicieron el ring ring raja. Ya. ¿Cómo sería acá este caso? ¿Qué representaría el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4? Una esfera con, Una esfera, con el con centro en centro el ¿dónde? origen, Con centro en el origen y radio 2. 2, ¿cierto? El hecho que esto sea menor que 4, ¿qué significa? Que no cuenta el borde. Que no cuenta el borde. O sea, en el fondo es todo el interior de la esfera que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Y si hubiera sido menor o igual? Es toda la esfera. Contamos el borde. Aquí yo no puedo dibujar esto, ¿cómo se llama? Como punteado. Porque generalmente uno lo que hace, no sé, pues hace toda esa región y esto lo puntea. ¿Cierto? Como no considerarlo. Aquí no se puede, por eso coloqué acá sin considerar el borde. Vaya el silencio. Profesor, en estos casos se puede tomar un eje X y simplemente calcular la integral de esa circunferencia y obtener el volumen de la esfera. De poder se puede, pero la idea es que ahora vamos a determinar herramientas donde ya no tienes la necesidad de ir al plano XY y hacer el sólido de revolución, sino que vas a poder integrar directamente y encontrar el volumen. De hecho, el método del sólido de revolución nace de lo que vamos a ver en cálculo 3 más adelante. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos ese caso, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual a 4, entonces esta es una bola sólida, así se le llama. Ya que es una esfera que considera el borde y el interior. ¿Ya? También tenemos ese caso. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado mayor que 4. Me quedo re feo, pero ¿qué representaría esto? Todo el espacio menos la esfera. Todo el espacio menos la esfera. ¿Ya? ¿Y se consideraría el borde? No. No se consideraría. Sin considerar el borde entonces. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasaría acá? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, cuando z es menor o igual a 0. ¿Qué creen ustedes que es eso? Toda la parte inferior de la esfera. La parte inferior de una esfera. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero si por ejemplo yo les decía x cuadrado más y cuadrado igual a 4, como circunferencia, y yo les decía despejen el y, ustedes al final les daba esto. Raíz de 4 menos x cuadrado y había un más y un menos. ¿Qué era el más y qué representaba el menos en una circunferencia? Las partes positivas y negativas de El más y. era la parte de arriba, ¿cierto? Y el menos era la parte de abajo. Aquí pasa lo mismo. Si el z es positivo, es la parte de arriba. Si el z es negativo, es la parte de abajo. ¿Ya? Bien. Lo que acabamos de hacer fue una visión rápida de lo que yo me puedo encontrar en el espacio. Ya vimos que nos podemos encontrar planos sencillos como x igual a 6, o x igual a 0, igual a 1, 0 igual a 2. Me puedo encontrar regiones en el espacio, ¿cierto? Planos, me puedo encontrar regiones grandes, cómo graficar, y además tengo una esfera, puedo determinar la ecuación de una esfera, y además puedo, ¿cierto? Saber regiones del espacio asociadas a una esfera. Entonces, hasta acá. ¿Hay alguna duda? Vamos sobrados. ¿No hay ninguna duda hasta acá? Vuelvo a insistir, yo no les voy a hacer graficar. ¿Ya? Es solamente para que entiendan en su memoria. ¿Ya? En su cabecita. Porque esta parte es mucha imaginación, entonces tengo que tenerla acá en mi mente. A nadie para poder seguir, porque si no, no quiero que me digan, oye, profe, no entendí la anterior. Bien. Bueno, otra cosa importante que vamos a utilizar harto son los vectores, ¿cierto? ¿Qué característica tenía un vector? ¿Alguien se acuerda de física? Tenían dirección, módulo y ¿Qué más no tenía? me acuerdo el tercero en este momento. ¿Alguien se ¿Sentido? acuerda? Sentido. Sentido. Muy bien, tiene sentido, ¿cierto?
Un vector tiene esas tres características: módulo, dirección y sentido. ¿Ya? En el plano, un vector yo lo puedo representar con un... ¿Cómo se llama? Con dos coordenadas. Eso lo puedo representar como un punto en el plano. Solamente que lo que yo hacía era dibujar el punto, ¿cierto? Y el vector, por ejemplo, está el punto 3,2 y este era el vector que yo quería determinar. Entonces yo lo que hacía era graficar desde el origen hacia el punto. Y ahí es como yo obtenía el vector 3,2. A este vector se le conoce vector posición. ¿Ya? Y se le conoce vector posición porque su origen parte del origen del sistema de coordenadas. ¿Ya? ¿Y qué pasaba si ahora yo tenía un vector acá, cualquiera? ¿Ya? Por ejemplo, yo les decía que tenía el punto P 3,1 y el punto Q 4,5. Y yo les quería decir, determine el vector PQ. ¿Cómo yo determinaba ese vector como un vector posición? ¿Qué tenía que hacer? Restar las coordenadas. Tenía que restar las coordenadas Q con la de P. O sea, tenía que restar 4,5 menos 3,1. ¿Alguien me podría decir cómo se restaban este tipo de vectores así como está? Sería paréntesis, 4 menos 3, Bien. Y 5, cierra paréntesis. Bueno, 5 menos 1. O sea, en castellano esto es el 1,4. ¿Cierto? Se resta el X con el X y el Y con el Y. Eso en el plano. Traspasémoslo ahora al espacio. En el espacio ya no tenemos dos coordenadas. ¿Cuántas coordenadas tenemos? 3. 3. Por lo tanto, un vector U tiene 3 coordenadas, U1, U2, U3, y el vector V también tiene 3 coordenadas, que es V1, V2, V3. Aquí vamos a usar la notación de vector con este símbolo, más que nada para no confundirnos con ciertas cosas. Pueden aparecer en circunferencia como acá, o sea, en paréntesis circulares, ¿ya? Pero cualquiera de las dos va a representar un vector. Ojo. Y acá, si no aparece así, va a aparecer así, como bien negrecido el nombre, ¿ya? Del vector, para que lo tengan claro. Entonces, por ejemplo, y tengo un K como un escalar, un número cualquiera. Entonces, ¿cómo se suman vectores? Ya, pues se suma el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. ¿Y cómo yo multiplico este escalar por un vector? Entonces, ¿qué hacía el escalar? Multiplicaba a cada término del vector. Entonces, si tengo K por U, me va a quedar K por U1, K por U2, K por U3. Entonces, el K multiplica a cada componente del vector U. Y acá también podemos encontrarnos un vector cualquiera versus un vector posición. Diferencia que el vector posición es un vector que parte del origen. En cambio acá tenemos, por ejemplo, este vector que va desde el 2, menos 2,3 hasta el punto 2,3,4. Ya a este vector le llamamos el vector AB. ¿Cómo puedo encontrar el vector AB en forma de un vector posición? ¿Qué tendría que hacer? Restar el B con el A. ¿Por qué coloqué OB? Porque en el fondo lo que uno hace es esto. Aquí tengo un vector posición, aquí tengo otro vector posición, y por regla de suma, ¿cierto? OA más AB es OB, ¿cierto? Él más él me da él. Y por lo tanto, si quiero saber quién es AB, lo único que tengo que hacer es que el OA pasa restando. Entonces me queda OB menos OA. ¿Cierto? Entonces, profe, dígame. alguien avisó por chat que se va. Ya. Dice, profesor, me disculpa, me voy a tener que salir de la clase ya que estoy en una clase. Ya, Camila, que te vaya bien, ¿ya? Cualquier cosa... No, pues la lista va a estar, la paso solo, ¿ya? Que te vaya bien, Camila. Cuídate. Bien, entonces lo que hay que hacer acá es restar B con A. Entonces B es el punto 2,3,4 menos el A, que es el 2 menos 2, 3. Entonces se resta el primero con el primero. 2 menos 2 será bio. El segundo con el segundo. 3 menos 2. 3 menos 2. 5. ¿Cierto? Y 4 menos 3, one direction. Y ahí tenemos entonces el vector en su forma de
vector position. ¿Hasta acá se entiende? ¿Por qué hice toda esta parafernalia? Solamente para entender de que las 3 dimensiones es lo mismo que, que 2 dimensiones, pero agregándole este tercera componente. ¿Cierto? Chuta, no sé qué dice. Bueno, también tenemos la suma de vectores. Sabemos que si yo tengo un vector u y un vector v y yo los quiero sumar, ¿cierto? Dibujo el vector u, donde termina el vector u, dibujo el vector v, ¿cierto? Y entonces la suma es simplemente este vector, el que une el inicio del punto con el final, u más 1. Bueno, aquí tenemos la regla, que es la regla del paralelogramo que se utiliza, que es cada vez que yo le voy agregando un vector, el vector suma vendría siendo desde donde empieza hasta donde termina, ¿cierto? También yo un vector u, por ejemplo, si lo multiplico por 1.5, lo que voy a hacer es mantenerle su dirección y sentido, pero agrandarlo un poquito. Por eso este vector es un poquito más grande, pero fíjese que tiene la misma dirección, recordando que la dirección es la inclinación del vector. ¿Ya? O sea, un vector así con un vector así tienen distinta inclinación, por lo tanto tienen distinta dirección. Y el sentido que me lo indicaba en este caso, la punta de la flecha. Entonces, estos dos tienen el mismo sentido y la misma dirección, pero tienen distintos módulos, distinto tamaño. Claramente, si lo multiplico por 2, va a ser mucho más grande la longitud del vector, pero no cambia su dirección y sentido. Pero, ¿qué pasa si yo el vector lo multiplico por menos 2? ¿Qué va a pasar con su dirección? Tendría sentido. Ah, su dirección sigue siendo la misma, pero ¿qué cambia? Su sentido, ¿cierto? Su sentido ahora va en sentido contrario. Va para el otro lado. ¿Ya? Bien. También tenemos esto. Definición 1, sea U, un vector 1, U2, U3, entonces se define la norma de U. La norma, en pocas palabras, es el módulo del vector, o sea, su tamaño. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar la norma de un vector? Simple. La norma de un vector que se representa con este símbolo, como una doble línea, ¿ya? Que es como una especie de valor absoluto, pero hecha para vectores, se define como la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más U2 cuadrado más U3 cuadrado. U3 cuadrado. ¿Ya? Simplemente la suma de los cuadrados de cada una de las componentes sumadas y sacar la raíz. ¿De dónde viene esto? De Pitágoras, claramente. ¿Ya? Eso es algo importante. De hecho, de acá tenemos que recordar lo que era un vector unitario. ¿Alguien se acuerda cuando un vector es unitario? ¿Qué característica tiene un vector unitario? Poca imaginación, ¿ah? Vector unitario. ¿Qué característica tiene un vector que es unitario? ¿Es de módulo 1? Tiene norma o módulo 1. ¿Ya? Un vector es unitario porque su norma es 1. Entonces, si yo les digo, el vector u es el 3,2,1, ¿es unitario? Lo que tengo que hacer, calcular la norma. En este caso, la norma da distinto de 1, por lo tanto, no es unitario. ¿Cómo podría yo hacer que el vector u fuera unitario? Simple. Si el vector u tiene una cierta longitud, basta que se lo divida por su misma longitud para que me dé 1. Entonces lo único que tengo que hacer es que el vector unitario u es el vector u dividido por su norma. Entonces yo puedo hacer que cualquier vector se transforme en unitario dividiéndolo por su norma. ¿Ya? Y de aquí ya sale cosas curiosas, porque siendo un vector unitario, yo puedo encontrar millones de vectores que sean paralelos a él, ¿cierto? Que tengan su mismo módulo, que tengan dirección, que tengan sentido contrario, etc. Porque como este es unitario, que mide 1, entonces ahora basta con que, no sé, quiero un vector que sea el doble de él. Ah, multiplícalo por 2, puede ir doble. Ah, multiplícalo por 8, 8 veces, etcétera, etcétera. Sabemos sumar vectores. La pregunta es, ¿sabemos multiplicarlos? De aquí nace
dos definiciones claras de un vector que se llama el producto punto. ¿Ya? Existen dos tipos de productos, producto punto y el producto cruz. Y el producto punto se determina con un punto, y el producto cruz se determina con una cruz. No, en realidad es una X, porque eso es una cruz. Pero ya, filo. Para yo poder determinar el producto punto entre dos vectores, necesito saber o entender que si yo tengo dos vectores, estos están separados por un ángulo. Entonces, por definición, el producto punto corresponde a la norma del vector u multiplicado por la norma del vector v y multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre los dos vectores. ¿Ya? Pregunta, ¿la norma u es un vector o es un escalar? Escalar Escalar. ¿Y el v, en la norma de v? Un escalar. también ¿Y es el coseno escalar. del ángulo qué es lo que es? Un escalar. Por lo tanto, el producto punto transforma dos vectores a un escalar. O sea que el producto punto lo que da como resultado es un número. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener claro. Sin embargo, hay otra forma de definir el producto punto, que es utilizando esto. ¿Ya? El producto punto u punto v se puede calcular así. Fíjense. U punto v, lo único que hago es multiplicar el u1 por el v1. El u2 por el v2. El u3 por el v3 y luego los sumo entre sí. Por ejemplo, tengo el vector 1, menos 2, menos 1 y tengo el vector menos 6, 2, menos 3 y quiero determinar el producto punto entre ellos. ¿Lo que hago? Pues multiplico el primero por el primero, multiplico el segundo por el segundo, multiplico el tercero por el tercero y los sumo. Entonces 1 por menos 6 me da menos 6, menos 2 por 2 me da menos 4 y menos 1 por menos 3 me da 3. Y ahora los sumo. Y menos 6 más menos 4 son menos 10, más 3 son menos 7. Y ahí. Algo que también tenemos que recordar, que todo vector, no sé, pues, x, y, yo lo podría escribir como vectores unitarios, ¿cierto? Con el i y el j. Aquí pasa lo mismo, solamente que se adiciona el k. El k es el que está asociado al eje z. ¿Ya? O sea, x según y, más y según j, más z según k. Entonces, si yo quiero el producto punto entre estos dos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el i con el i, el j con el j y el k con el k. Entonces, 1 medio por 4, sin considerar los i, 3 por menos 1 y 1 por 2. Entonces, 1 medio por 4 son 2, 3 por menos 1 son menos 3, 2 por 1 son 2, 2 más 2, 4, menos 3, 1. Y así también encontré el producto punto entre esos dos vectores. Entonces, qué importante entender que yo el producto punto lo puedo calcular utilizando esta forma o utilizando su definición. ¿Cuál es el problema de la definición? Que necesito conocer el ángulo entre ellos y eso no siempre se conoce. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá alguna duda? No. ¿No? Está todo, se supone que casi puro repaso. Se supone. Bien. Bueno, quiero que se fijen en algo. Yo por definición tengo que u punto v es la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Si yo despejo el coseno del ángulo, el u y el v, sus normas pasan dividiendo al u punto v, ¿cierto? Y si yo quiero encontrar el ángulo, ¿qué tengo que calcularle al coseno? Inversa. Su inversa, ¿cierto? Que usualmente nosotros lo llamamos como arco coseno. De u punto v, el arco cero. ¿Cierto? Por lo tanto, yo puedo determinar, ¿cierto?, un ángulo entre dos vectores
simplemente haciendo esta operación, despejando el coseno y luego calculando su inversa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un teorema, ángulo entre vectores. Entonces, como yo sé que para determinar el ángulo tengo que utilizar la inversa del coseno de u punto v partido por la norma de u, la norma de v, también recordemos que u punto v se define como u1 por v1 más u2 por v2 más v3 por v3. O sea, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el producto punto entre estos dos, dividirlo por la multiplicación de la norma de cada vector y a ese resultado calcularle el arco coseno. ¿Ya? Para eso necesitamos calculadora. Está más que claro. Sin embargo, aquí pasa algo curioso. Tengo el vector u y tengo el vector v y resulta que estos son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, si yo hago el producto punto, voy a multiplicar la norma de u, voy a multiplicar la norma de v y voy a multiplicar el coseno de 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. 0. Por lo tanto, el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares es 0. En el espacio yo no hablo de perpendicularidad, sino que hablo de ortogonalidad. Por lo tanto, en matemática, si yo les digo que tengo dos vectores y son ortogonales, o sea, son perpendiculares, ¿qué condición se tiene que cumplir para que sean perpendiculares? ¿Qué condición se tiene que cumplir para que sean perpendiculares? El producto punto entre u y v sea 0. El producto punto entre u y v sea 0. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos un caso. Nos dan el vector A, que es el vector menos 8, menos 3,10, y me dan el vector B, que es el vector 2, menos 2,m. Me dice hallar m para que los vectores A y B sean ortogonales. Ah, yo quiero que A y B sean ortogonales. Yo quiero que sean ortogonales. Por lo tanto, mi condición es que A punto B me tiene que dar 0. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el producto punto entre dos vectores? Multiplicar el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Entonces, menos 8 por 2 son menos 16, menos 3 por menos 2 son 6, y 10 por m son 10m, y esto está igualado a 0. Menos 16 más 6 son menos 10, los cuales pasan al otro lado como 10. Despejo entonces el m y me da que m vale 1. ¿Pero por qué encontré el valor de m? Porque impuse la condición de que estos dos vectores tienen que ser ortogonales. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Sí. Sí. Alguien escribió en el chat. Ahí está. Bueno, obviamente la idea es que ahora hagan la guía de ejercicio, ¿ya? El viernes vamos a trabajar con la guía además. La idea es que ojalá hoy día la puedan descargar y traten de avanzar un poquito. ¿Ya? Bueno, existen propiedades del producto punto asociado entre ellos, como por ejemplo u.v es igual a v.u. O sea que da lo mismo a quien yo multiplique. El orden de los factores en el producto punto no altera el resultado. Si yo tengo el producto punto entre estos dos vectores, él con él, pero este vector tiene una constante multiplicándose, yo la constante la puedo dejar fuera y hacer el producto punto entre u y v primero. O sea, hago el producto punto entre los dos vectores y el resultado lo multiplico por c. O multiplico por c el u y eso le hago el producto punto con v. Cualquiera de los dos procedimientos vale. En el tercero, dice que si yo tengo el producto punto entre u y el vector v más w, lo que tengo que hacer es el producto punto entre u y v y u con w. O sea, en pocas palabras, tiene una propiedad distributiva. u.v más u.w. u.u es la norma de u al cuadrado. Lo cual es lógico porque u es u1, u2, u3. ¿Cierto? U.u es multiplicar el primero por sí mismo, o sea, me va a quedar al cuadrado, más el segundo por sí mismo, me va a quedar al cuadrado, más el tercero por sí mismo, que me va a dar al cuadrado. Y claramente esto es lo mismo que la raíz de
U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado. Y esto que está adentro corresponde a la norma de U. Así que el producto punto entre dos vectores que son iguales me da como resultado su norma al cuadrado. Y si yo cualquier vector le hago producto punto al vector nulo, por resultado me tiene que dar 0 el vector. ¿Ya? ¿Cuánto queda? No queda mucho. Para hacer la primera clase igual vimos harto. Hay que asumir. Bueno, en matemática hay una herramienta que se llama la proyección de un vector respecto a otro. ¿Ya? En este caso, la proyección del vector U sobre V. Entonces, fíjense que yo escribo la palabra proyección, que está asociado a proyectar. Aquí escribo el vector el cual voy a proyectar y sobre qué vector lo voy a proyectar. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos la proyección del vector V sobre U. O sea que el U yo lo voy a proyectar en V. En pocas palabras, lo que estoy haciendo es calcular la sombra del vector U en el vector V. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? En pocas palabras, la proyección es como la sombra. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar este vector que es un vector proyección? Hay una fórmula que es esta. ¿Ya? Fíjense, la norma de U de quien va a ser proyectado, ¿ya? Multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo entre U y V. Eso lo tengo que tener claro. Esto que está acá, la norma, me entrega un tamaño y el coseno del ángulo claramente me entrega un valor numérico. Por lo tanto, esto que está acá corresponde al módulo de la proyección. O sea, en pocas palabras, al tamaño de la proyección de ese vector. Esto que está acá es V partido por la norma de V. ¿Ya? O sea, por sobre quién me estoy proyectando. Y en este caso, V vendría siendo V partido por la norma, es un vector unitario, ¿cierto? Como habíamos dicho. Y esto que va a representar la dirección de este vector proyección que tenemos acá. Entonces, esta primera parte representa el módulo y esta segunda parte representa la dirección de este vector. No hay ejemplo, así que vamos a hacer uno para que lo vean. Ahora, lo que yo voy a hacer acá es amplificar por la norma de V. Entonces, arriba va a aparecer la norma de V y abajo también. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que está acá corresponde a el producto punto entre ellos dos. Partido por, si yo multiplico este por este, me da la norma de V al cuadrado punto V. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, determinen la proyección del vector U sobre V, usted lo que hace es, voy a hacer U punto V, abajo coloca la norma de él, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por él. Si les digo, ¿cuál es la proyección del vector V sobre U? O sea, al revés. ¿Cómo quedaría la fórmula? Seguiría siendo U punto V, pero ¿qué iría abajo? ¿La norma de qué? U. La norma de U al cuadrado y aquí iría el U. Hagamos un ejemplo. Bien, vamos a suponer que tenemos el vector U de coordenadas 2, 3 y tenemos el vector V de coordenadas menos 2, 1,5. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la proyección del vector U sobre V? La proyección del vector U sobre V. Entonces, ¿qué necesito? Por fórmula es el producto punto entre estos dos vectores. Necesito la norma de U al cuadrado y el U. Entonces, primero calculemos el producto punto. ¿Cómo se calculaba el producto punto? 2 por menos 2, menos 4, más 1 por 1, 1, más 5 por 3, 15. Entonces, 15 más 1 son 16, y 16 menos 4, ¿cuánto es? 12. 2. Necesito la norma de U. ¿Cuál es la fórmula de la norma de U? La raíz de el primero al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1, más el tercero al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. Entonces 9 más 1, 10. Raíz de 13. Raíz No, de 14. Raíz De 14. ¿Ya?
Listo. Ah, entonces ahora reemplazo acá. ¿Quién sería? U.v me dio 12. La norma me dio raíz de 14, pero está al cuadrado, por ende me queda 14. Punto por el vector u, que es el 2,1,3. El 12 con el 14 yo lo puedo simplificar por 2. Me queda 6. 6 y 7. Ah, ya, pues entonces la proyección va a ser el vector 12 séptimos, 6 séptimos, 18 séptimos. De ahí tenemos la proyección que estábamos buscando. ¿Se entendió, no? Es simplemente ocupar las fórmulas. ¿Ya? Entonces cada vez que les pidan la proyección, ustedes tienen que usar esta definición. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Genial. Y por último, tenemos el producto cruz. ¿Qué característica tiene el producto cruz? El producto cruz es un producto de vectores que me da como resultado otro vector, pero no me da cualquier otro vector. Me da como resultado un vector que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. O sea, yo en este caso tengo el vector u y tengo el vector v. Entonces, si yo hago el producto cruz entre ellos dos, me da este vector, que es perpendicular tanto al v como al u. Esa es la característica que yo tengo del producto cruz, que me da un resultado que es perpendicular al plano de los dos vectores que yo multiplique. ¿Ya? Cuidado con esto porque lo vamos a utilizar la próxima clase, el miércoles. ¿Ya? Importante. Entonces, u cruz v se define como la norma de u por la norma de v, y ojo ahora, por el seno del ángulo, y multiplicado por n, que vendría siendo un vector unitario que se llama vector normal. ¿Qué es un vector normal? Es un vector que es perpendicular al plano. Entonces, por ejemplo, si este es el plano, este es mi normal. ¿Ya? Ese es un vector perpendicular. O sea, perdón, un vector normal. Un vector perpendicular al plano. La fuerza normal en física. Como la normal en física. ¿Ya? Eso principalmente. Ahora, realmente esta definición en un producto cruz es casi innecesaria. Porque como les dije, casi nunca conocemos el ángulo entre los vectores. Entonces, como no lo conocemos, vamos a llegar al año de la pera tratando de ubicarlo. ¿Ya? Además que no siempre n es por ejemplo, un vector unitario que podría ser k, j o i. Podría ser cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación para trabajar con un producto cruz? Utilizando el método Matrices. de la determinante. ¿Cierto? Entonces tenemos el vector u, que es u1i más u2j más u3k, o que es lo mismo u1, u2, u3, ¿cierto? Y tenemos el vector v, que es v1i más v2j más v3k, que es lo mismo el vector v1, v2, v3. Entonces se define el producto cruz u cruz v. La primera fila se coloca en orden el i, el j y el k. La segunda fila se coloca U1, U2, U3 y la tercera fila se utiliza V1, V2, V3. ¿Ya? Y aquí se utiliza el método de Laplace. ¿Cómo era el método de Laplace? Se toma el primero, ¿cierto? Se tapa esa fila con esa columna, se escribe ese término, como es el primero es positivo y ahora se multiplica cruzado. O sea, sería U2 menos V3 menos V2 por U3, perdón. ¿Qué pasa con el J? El J sería menos, ¿ya? Porque si ustedes se acuerdan de Laplace, aparece el término menos 1 elevado a I más J. Entonces, en el fondo es como más menos más. Entonces, pues vendría un menos J, tomo el J, elimino su columna, su fila y multiplico ahora cruzado y hago exactamente lo mismo. Y después hago lo mismo con K. K en este caso sería positivo. Elimina su fila, su columna. Y ahora multiplico S con S y S con S. ¿Ya? Siempre del más arriba, diagonal hacia abajo. Y después el de abajo, diagonal hacia arriba. ¿Ya? Y siempre se restan ellos dos. Dame un ejemplo. Dice 2i más 3j menos k, cruz, y menos 2j más 3k.
Chuta, entonces, la primera columna coloco el I y el J al K. En la segunda columna coloco el 2, el 3 y el menos 1. El 2, el 3 y el menos 1. Y en la tercera fila coloco el 1, menos 2, 3. Entonces ahora parto. Tomo el I, elimino el con el I era positivo. Entonces ahora multiplico 3 por 3, 9, menos, siempre menos. ¿Cuánto es menos 2 por menos 1? 2. Ahora viene el J. Entonces ahora como viene el J, ¿cierto? El J era negativo, entonces elimino el con el. Entonces ahora multiplico 2 por 3, 6, menos 1 por menos 1, menos 1. ¿Ahora quién viene? Ahora viene el K, que es positivo. Entonces elimino el con él y me queda 2 por menos 2 son menos 4, menos 1 por 3, 3. Y obviamente acompañado del K. Entonces 9 menos 2 me da 7i, menos con menos más, 6 más 1 son 7j, con el menos negativo menos 7j, y menos 4 menos 3 son menos 7k. Y este vendría siendo el producto cruz entre estos dos vectores. Y este es un vector que es perpendicular, o mejor dicho, ortogonal a él y a él a la vez. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. sí, profe. Sí, profesor. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Profe, siempre es ¿Ah? negativo dentro de los paréntesis. Siempre es negativo entre los dos paréntesis. Lo cual tienes que tener cuidado porque siempre es negativo, pero el que te dé negativo el producto también a veces tiende a confundirse como acá, pues, que es 6 menos menos 1. Entonces algunas veces hay gente que escribe esto, ¿no? Y no, pues. 6 menos, siempre menos, y aquí escribo el número que resulta del producto, que en este caso me dio menos 1. ¿Ya? Siempre Profe, gracias. esas sutiles. Bueno, el producto cruz, ¿ya? Tiene una cosa interesante, que es que yo puedo determinar cuando dos vectores son paralelos. Porque si dos vectores son paralelos es porque el ángulo que forman entre ellos es 0 grados. ¿Cierto? Entonces, si yo recuerdo, la definición de producto cruz era la norma de U por la norma de V, por el seno del ángulo, que en este caso sería 0, por el vector unitario. Y 0 grados es, seno de 0 es 0. O sea, cuando dos vectores son paralelos entre sí, cuando su producto cruz da 0. ¿Ya? Y justamente en la norma del producto cruz, o sea, yo hago el producto cruz, me dio un nuevo vector, y yo ahora ese vector le calculo la norma, lo que me da como resultado es el área de un paralelogramo. ¿Ya? El área de un paralelogramo. O sea, esto que está acá. Mira qué curioso. Por lo tanto, si yo les pidiera cuál es el área del paralelogramo formado por estos dos vectores, ¿qué van a hacer? Van a hacer producto cruz entre los vectores y al resultado le van a calcular su norma. Y con eso obtienen lo que les están pidiendo. Bueno, de acá, aquí tenemos propiedades, ¿ya? Como por ejemplo, si yo tengo dos vectores, cada uno de ellos multiplicados por una constante y haciendo el producto cruz, lo que yo podría hacer es multiplicar estas constantes, hacer el producto cruz entre ellos dos y luego multiplicar. El producto cruz se distribuye sobre la suma. Pero miren acá, el producto cruz no es conmutativo. O sea, no es lo mismo V cruz U que U cruz V. De hecho, son distintos. ¿Ya? Pero no son tan distintos. Si U cruz V me dio el vector 7i, V cruz U es el vector menos 7i. O sea, cambia el signo. ¿Ya? Profe, Dígame. significaría, ¿puedo anotar yo un poco al lado? Uh-huh. ¿Puedes tú Mm. Ah, no, anotar? no puedo anotar. No. ¿Pero qué necesitáis? ¿Pero qué necesitáis? Por último, díctame yo noto, ¿por qué queréis?
¿Ya? Bueno, entonces U cruz V es igual a menos V cruz U. ¿Ya? Lo cual es lógico porque si yo en la determinante invierto esto, ¿cierto? Acuérdense que cuando se invertían las filas aparecía un signo negativo fuera de la determinante. El producto cruz entre un vector nulo y U sigue siendo un vector nulo. Y miren acá, yo un triple producto cruz, yo lo podría escribir como de esta forma. ¿Ya? Fíjense, el producto punto entre U con W multiplicado por V menos el producto punto entre U con V multiplicado por W. ¿Ya? Propiedades que las pueden tener a mano, pero que no las vamos a utilizar mucho. Bien. Chuta. Tarea. Es una tarea sencillita, no es obligatorio hacerla. Quiero que averigüen qué significa geométricamente eso. ¿Ya? ¿Qué significa geométricamente eso? Si es que se puede hacer, si es que no se puede hacer, y si se puede hacer, cómo se puede hacer. ¿Ya? Lo único que les voy a decir es que esto está asociado a un paralelepípedo. ¿Ya? Y que esto se puede calcular utilizando también una determinante, V1, V2, V3, W1, W2, W3, pero esto que está acá, quiero que vean qué es lo que va. ¿Ya? Les va a aparecer en la guía, así que realmente lo van a necesitar como tal. Profe, ¿este PowerPoint está subido? Sí, ya está en el sistema. ¿Ya? Bien, vamos a dejar de grabar entonces. Y ahí está. Profe, una consulta. El- Las clases grabadas, ¿dónde las va a subir? Espera, Nicolás Plan P. Sí, podría dejar el 6 séptimos fuera como constante. En YouTube, entre hoy día y mañana voy a subirlo y les voy a mandar el link donde van a aparecer todas las clases constantemente, entonces tú te puedes meter ahí. Te va a mandar el playlist. No se llama playlist, pero, Ah, ya. pero ¿ya? Bien, chiquillos. Creo que me pasé. Cuando me pase me tienen que decir, profe.